busca incorporar una exigencia mínima de seguridad frente al riesgo de caídas desde altura en edificios habitacionales. Esto a propósito de la tragedia que terminó con la vida del pequeño Valentín a fines de mayo en la comuna de San Pedro de La Paz. Vamos a conversar sobre este tema con el senador Enrique Van Rysselberghe, que nos acompaña hasta ahora en un contacto telefónico. Senador, buenos días, bienvenido a Radio UDEC. Gracias por la posibilidad de contacto, Joaquín. Gracias a usted, senador, por conversar con nosotros en este viernes. Partamos de lo más básico. ¿Cuáles son los principales puntos que usted ha considerado para presentar este proyecto y que se busca también con él? Así es, bueno, el principal punto fue el dramático accidente de estos dos niños y que lamentablemente hace un par de días atrás costó la vida de uno de ellos, de Valentín, ¿no? Solo a modo de contexto decir que Valentín es hijo de una mamá que es hermana de una compañera de curso de mi señora, ¿no? Entonces, eso es una variable. La segunda variable, la familia era de San Pedro, era una familia conocida, es una familia conocida, querida, razón por la cual, una vez que se generó el accidente, y especialmente después del lamentable y sensible fallecimiento de Valentín, recibí mucha solicitud, ¿no? Para poder llevar adelante alguna iniciativa legal al respecto. A mí me incomoda un poco realizar acciones políticas en el contexto de un drama, ¿no? Porque puede ser a veces interpretado como utilización del drama para fines políticos, ¿no? Sin embargo, lo que me conmovió y me movió fue que era la mamá, particularmente de Valentín, la que estaba pidiendo esto. Entonces, cuando me llegó un mensaje derivado de la mamá de Valentín, ya, pidiendo esta iniciativa, ¿ya? Y me confirmaron de que eso efectivamente era así, entonces no podía ser, digamos, resistente a un requerimiento como ese, y por lo tanto le pedí el máximo sentido de urgencia a nuestros equipos de asistencia de la bancada de senadores para poder analizar el estado actual de la legislación en esta materia y proponer una primera versión de un proyecto que fuera relativamente razonable. Y es así que finalmente llegamos de manera expresa a una conclusión que se tradujo en un escrito, que es un proyecto de ley, ¿ya? que se ingresó el día de ayer por el Senado. Recordemos que el Congreso Nacional es bicameral, los proyectos de ley pueden ingresar por la Cámara o por el Senado. En este caso, como la iniciativa fue mía y yo estoy ejerciendo el rol de senador, el proyecto ingresó por el Senado, y lo que propone específicamente es una modificación a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es la que rige este tipo de cosas, para exigir sistemas de protección en vanos o espacios abiertos de edificaciones habitacionales de altura, ¿eh? Entonces, el espíritu de la norma está enfocado fundamentalmente en las nuevas edificaciones, ¿eh? O sea, hoy día cuando una inmobiliaria, una constructora construye un nuevo edificio de más de 3 pisos, no tiene ninguna norma específica que le rija esto, esto estaba efectivamente suelto. Hoy día no hay un estándar mínimo que se exija al respecto. Entonces lo que propone este proyecto de ley, ¿cierto? Específicamente consta de un solo artículo transitorio, y lo que propone es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá dictar. ¿Por qué el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? Porque es el ministerio que rige este tipo de asuntos. Entonces, lo que indica este proyecto de ley es que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá dictar las modificaciones correspondientes a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, a fin de establecer los estándares técnicos y condiciones de aplicación del artículo 116 ter dentro de un plazo de 6 meses contado desde la publicación de la presente ley. Lo deja abierto en términos a cuál va a ser la herramienta específica para poder cumplir este propósito, ¿no? No dice que la ley no dice que hay que colocar mallas, la ley no dice que hay que colocar barandas, la ley dice que el MIMBU, a través de su departamento o su división especializada, una vez que se apruebe la ley, tiene 6 meses para normar esto y hacerlo exigible para la recepción municipal de las nuevas edificaciones. Eso es lo que estamos proponiendo, que las nuevas edificaciones al momento de ser recepcionadas por los municipios, específicamente por sus direcciones de obra,
tengan que cumplir con ciertas normas mínimas de seguridad que minimicen el riesgo de accidentes como los que lamentablemente sufrieron estas dos familias. Sí, en ese sentido, senador, a modo de reflexión, quizá ante una tragedia como esta, como la que conocimos en San Pedro de La Paz, pareciera ser que hay cosas donde quizá ha faltado la inquietud o la voluntad, por qué no decirlo, de resolver problemas que parecen ser tan sencillos, intervenir, ¿no? Y generar y poder evitar este tipo de desastre. Un poco entiendo que esa también es su reflexión a la hora de levantar un proyecto de estas características. Efectivamente. Ahora, lamentablemente, los hechos muchas veces producen o generan dinámicas de modificación normativa. Recordemos, no sé, en materia de construcción hay un antes y un después del terremoto, del último terremoto del 2010, cuando todo el terremoto del 2010, posterior a aquello, se hicieron ciertas modificaciones en las normas de construcción antisísmica que hacen que hoy día los edificios cumplan con mayores estándares aún a las características del país. Y así con otras situaciones dolorosas, lo mismo, por ejemplo, lo mismo que ocurrió con el accidente que le costó la vida a la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Concepción, cuando se generó el accidente en el bus de la locomoción colectiva, fruto que él iba, digamos, con droga en su cuerpo, había consumido cocaína. Entonces, ahí también se provocó un proyecto de ley, o se va a ingresar, se ingresó por la Cámara, un proyecto de ley Anita, ¿ya? Pero que también va a ser exigible en los controles aleatorios de drogas en los choferes de la locomoción colectiva. Ahora, en ese caso también hay una cosa importante. En ese caso, después del accidente, las empresas operadoras, sin cambio normativo, entraron en conciencia y por iniciativa propia, sin que las obligue la ley, ¿ya? Están, anunciaron que van a comenzar a generar ese tipo de acciones. Acá también, en el mundo de las inmobiliarias, de las constructoras, también, existe libertad, de iniciativa para generar edificios de altura que cumplan con con estándares que hagan más improbable que un accidente de este tipo se genere. Hay seguros en las ventanas, hay maneras de colocar los ventanales, hay una serie hay barandas, hay una serie de cosas que hoy día están disponibles y que las inmobiliarias y constructoras también pudieran incluir, más allá de que lo exija la ley en un tiempo futuro. Sí, senador, bueno, como ya lo sabemos, esto es un proyecto de ley, seguramente se va a dar una discusión bastante larga, tienen también que exponer algunos especialistas para poder evaluar este tema. Yo quiero preguntarle si ha podido usted ya socializar, conversar este proyecto con sus colegas, con otros senadores y cuáles son las expectativas que tiene al respecto en relación a la viabilidad de que efectivamente esta iniciativa salga adelante. A mí no me cabe duda que el Congreso en general, los senadores y los parlamentarios van a empatizar con este proyecto de ley, especialmente conociendo el origen que está asociado a su nombre, ¿no? Entonces no me cabe duda que en general la mayoría de los parlamentarios al menos van a ayudar a que un proyecto de este tipo pueda avanzar y transformarse en ley. Lo segundo, hoy día, el día de ayer lo ingresé formalmente, no yo estaba en Valparaíso, pero a través de mi equipo lo ingresamos por la oficina de parte del Senado. Eso implica que el proyecto, que ese ingreso se va a dar cuenta en la próxima sesión legislativa, que es el próximo martes a las 4 de la tarde, cuando el presidente del Senado, el senador Sandón, abra y diga en nombre de Dios se abre la sesión. Ahí lo primero que hace es que se da cuenta, ¿ya? De las cosas que han ocurrido, y ahí se va dentro de la cuenta se va a decir que se ingresó, no se da cuenta del ingreso del proyecto de ley iniciado en moción del senador Palacio Pérez, ¿no? Y después de eso, en el fondo, habiéndose oficializado y notificado el ingreso por la mesa del Senado, se despacha a la comisión especializada que ve este tipo de cosas, que es la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.
Cuando eso ocurra, probablemente el proyecto va a llegar y va a quedar ahí dentro de los proyectos pendientes de ponerse en tabla. Este es un proyecto de un artículo único, es decir, no es un proyecto muy complejo, muy largo, es un proyecto sencillo, modifica solamente un artículo transitorio. Esa es una ventaja para que pueda abrirse una ventana y discutirse. La jerga técnica del Senado dice ponerse en tabla, es decir, que se ponga arriba la ventana para que se pueda comenzar a discutir y votar. Ahora, usualmente en el Congreso, para que eso ocurra, hay que tomar la iniciativa y tomar contacto con el presidente de la Comisión y eventualmente el presidente de la Corporación, el presidente del Senado. Yo este hito, este gesto técnico, por decirlo de alguna manera, me encantaría hacerlo, digamos, por el nombre además de la norma, de la ley, de la mano de la mamá de Valentín. Pero evidentemente en este momento me imagino que no es lo más prudente contactarla para esos efectos, razón por la cual, como tengo el contacto de Daniela, que es su hermana, yo a ella le voy a indicar de que cuando la mamá de Valentín considere que ya está en condiciones y con ánimo de poder acompañarme para pedirle al presidente de la Comisión de Vivienda y al presidente del Senado que nos ayuden a poner en tabla y acelerar la tramitación de esta normativa. Feliz de hacerlo de la mano con ellos. 8 de la mañana con 26 minutos. En esta edición de Nuestra Pauta conversábamos con el senador Enrique Van Rysselberghe a propósito de este proyecto denominado Ley Valentín para incorporar exigencias mínimas de seguridad frente al riesgo de caídas desde altura en edificios habitacionales. Senador, gracias por acompañarnos esta mañana para conversar sobre este proyecto. Ya tendremos más tiempo para hablar de la contingencia política propiamente tal. Sí. No nos va a sobrar en los meses que vienen, así que por supuesto que las puertas están abiertas. Que tenga buen día, senador. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Alejandra. Está muy bien, senador. Seguimos atentos a la tramitación del proyecto. Hasta pronto. 8 de